Para Revista Purgante, soy José Bernal y tengo aquí acompañándome a Luis Muñoz Oliveira, autor del libro No puedo respirar, un ensayo sobre la igualdad, tu nuevo libro, tu último libro. Y bueno, pues agradeciéndote primero que nada, pues estar acá, acompañarnos y aceptar esta charla, esta entrevista sobre pues tu libro nuevo que publica Taurus, sello de Penguin Random House. Muchas gracias, Luis. Un placer No, y un hombre, gusto José, siempre estar gracias, por acá. gracias a ti. Siempre es un gusto, lástima del calor, pero bueno, así Sí, nos tocó. sí, sí. Bueno, ya moriremos aquí en el infierno por pasar los años. Bueno, un libro de ensayo sobre la igualdad, no puedo respirar. Me gustó mucho cómo empiezas desde el primer capítulo a abordar ciertas palabras que me parece que son claves durante el libro y cómo empiezas a hablarnos de ella, tal vez no de un origen grecolatino como tal, pero sí de su significante más que nada. Eh, Empiezo a notar que nos platicas desde la diferencia de ética y moral, también desde la parte de igualdad y equidad y sus diferencias, incluso retomando la palabra ética, de las diferencias en su uso más coloquial hasta su uso más filosófico, puntualizando en que algunas veces se escribe con mayúscula, otras no, y qué diferencias tiene a partir de acá. Y vas desmenuzando de una manera bastante coloquial, pero no por eso menos profunda, las palabras y sus simbologías, sus significados. Me detengo, por ejemplo, en la palabra discriminación, que haces ahí un apunte y una reflexión bastante interesante, porque me acerqué a varias personas en un ejercicio y les pregunté qué opinaban de la palabra discriminación, si era positiva o negativa. Todos me contestaron que negativa, ¿no? Sin embargo, acá ahondas en ese tema, en esa palabra en específico, y bueno, discriminamos todo el tiempo de una manera, digamos, correcta, ¿no? Incluso legalmente. Me acordé de la película Little Miss Sunshine, donde un chico quiere ser piloto, pero pues es daltónico, que lo descubre ya bastante grande y pues no puede serlo, ¿no? No puede cumplir su deseo, su sueño. Y pues lo discrimina, ¿no? Incluso un marco legal para ser piloto. Esto obviamente tiene una justificante y una justificación porque no puede pilotear a alguien que ponga en riesgo a una tripulación entera, ¿no? El ejemplo que pones puntualmente en el libro es sobre la discriminación de las personas menores de 16 años ante conducir vehículos, ¿no? Entonces podemos ahí hablar de muchísimos ejemplos parecidos, pero ¿qué tanto representa el significante de las palabras en este libro para ir adentrándonos en el tema principal, que es la igualdad? Pues mira, José, le das muy bien a ese punto porque el inicio del libro, yo creo que los primeros dos capítulos, sí me voy deteniendo en unas cuantas palabras para irlas dejando claras, porque si no, sería muy difícil construir el resto del argumento, vamos a decir así, del ensayo. De hecho, si te fijas pues qué bueno que tú hiciste el ejercicio. En realidad yo creo que en México sí se le da una connotación negativa a la discriminación, pero eso es por cómo se ha hablado de ella desde hace pues, algunas décadas, ¿no? Sin embargo, es importante darnos cuenta de que no forzosamente discriminación es discriminación incorrecta, discriminación injustificada. Hay veces que la discriminación o el trato distinto justificado es correcto. Y el caso que das del avión, pues es muy importante. Hay otras palabras que voy desmenuzando, ¿no? También hablo, por ejemplo, de equidad. Hoy mismo en redes sociales alguien me decía, hay unas cosas que perfectamente por eso entiendo que estuvo bien que yo hiciera este inicio de explicar palabras, ¿no? Me dice alguien que la moral es religiosa y que lo que necesitamos es equidad y que por lo tanto lo llevaba más lejos todavía, decía, como necesitamos equidad, entonces no podemos hacer que todos voten porque pues tenemos que repartir los votos según la capacidad de las personas. Y entonces eso sirve muy bien de ejemplo para ver cómo no todo es equidad. Hay muchas veces que la repartición mejor es igualitaria, como por ejemplo el voto para elegir presidente y diputados y senadores. Entonces era importante hacer esas precisiones para que luego al ir avanzando en los capítulos, pues quien va leyendo no se pierda o que no trate de poner conceptos que son ajenos al argumento que estoy haciendo y entonces haría como un cortocircuito. Ujú. Entonces es importante poner, vamos a decir así, como las reglas del juego al inicio
para que luego quien las acepte pues pueda seguir en la lectura. Sí, 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 de hecho una de las anotaciones que había hecho era esta como especie de paradoja de la equidad, ¿no? Que dentro de ella pues no es igualitaria, que en contraposición con la otra palabra, ¿no? El que no tiene se le tienen que dar dos y al que tiene no se le tiene que dar nada, ¿no? En una especie de utopía que pudiera ser como incluso democrática o más funcional en una sociedad. Pero sí, y esa anotación había hecho también de una de las palabras. Pero quiero también puntualizar lo que nos comentas de cómo abres como estas reglas de juego para que el lector pueda ir entendiendo como el lenguaje que vas teniendo durante todo el libro. Me parece bastante atinado. Y es un libro que a pesar de ser de un ensayo filosófico, está escrito para todos, ¿no? En algún momento platicando con alguien, me decía que dentro de la rama y del gremio de los filósofos hay una especie de ganas de que no todos entren, ¿no? A comprender la filosofía como tal y había como una, valga la palabra, discriminación hacia quien no fuera filósofo, ¿no? En este caso, pues no es un libro que está escrito para que cualquiera lo pueda entender, lo pueda gozar, pueda ser empático con lo que proyectas en él. ¿Y cómo fue eso? Para escribir un ensayo filosófico que, bueno, pues sea para todos, ¿no? Sí, o sea, para mí no hubiera tenido ninguna gracia hacer un ensayo filosófico Encriptado. que no fuera para Sí, todos, ujú, porque entonces hubiera escrito, pues no sé, un libro académico y se lo hubiera sí, dedicado a mis colegas académicos. Pero lo cierto es que yo estoy convencido, y por eso este es mi tercer ensayo similar, con un tema distinto, pero similar en la forma en la que lo escribo. Estoy convencido de que el conocimiento, no solo el filosófico, pero el filosófico que es el que a mí me compete, pues debe llegar a las manos y a las mentes de todas las personas o de la mayor cantidad de personas posible. Para eso tenemos que hacer un esfuerzo, los que nos dedicamos a la filosofía, en este caso, a decir las cosas de manera que sea clara, pero no solamente clara, también tiene que ser atractiva. Y en eso es muy ujú, importante la forma en la que escribimos y la forma en la que contamos. Si te das cuenta, es un libro que pretende estar contado, vamos a no, decirlo así. sí, Es decir, más que ir explicando un argumento, que digo, en algún sentido también se explica, pero más que explicar lo que yo quise hacer, el tono que le quise dar, es el de es como si fuera contando una historia. ujú, Ahora, por supuesto, las ideas filosóficas, pues, no son historias, aunque pueden tener historia, porque claro que la tienen, la igualdad tiene historia, con la democracia tiene historia, pero no me refiero a eso con historia, lo que yo me refiero es que tomo momentos de la realidad que son conocidos y que fueron contados en los medios de comunicación para dar ejemplos de lo que voy diciendo en el libro. Y entonces eso permite que la parte filosófica parece que la voy contando con los ejemplos de la vida cotidiana. Ahora, claro, esto no es nada nuevo. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, pues así escribía Platón sus diálogos. O sí, sea, eran sus amigos que se iban se encontraban en Atenas y digo, claro, ellos se encontraban y se ponían a hablar de cosas muy abstractas, pero pues la idea de Platón era ir contando más o menos lo que sucedía, ¿no? Y yo creo que es una forma de ir haciendo historias que funciona bien para que el público pues, no se sienta expulsado o, como tú decías, discriminado de las ideas filosóficas. Al contrario, yo creo que es un libro que lo puede leer cualquier persona que esté en la preparatoria y por supuesto que haya terminado la preparatoria más todavía, ¿no? sí, 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 de acuerdo. El libro es como una especie de colección también en muchos de sus capítulos de precisamente viviendas y experiencias que has tenido, incluso familiares, académicas. Me recuerda un poco el estilo de Comte Sponville, filósofo francés que también platicaba mucho con sus anecdotarios. Y sí, precisamente multicitado Platón en el libro, también recuerda como esa quizá tradición de cómo contar y escribir la filosofía. Ya más adelante en el libro vas entrando en temas que, pues bueno, creo que competen a todos y que pues son problemas de un mundo cotidiano. Me llamó la atención el capítulo que está dedicado a los migrantes, ¿no? Y esta frase de algún político de que solo las personas merecen derecho, las personas derechas, ¿no? Algo así es la cita. Puntualizando en ella. Obviamente esto lo pueden descubrir en el libro, pero creo que me gustaría escucharlo de tus palabras ahondando en este tema, que
se pueden perder los derechos, sí, retomando esa cita en algún marco y otra vez volviendo como a estas palabras claves como discriminación, que si las analizamos quizá tengan otro contexto, ¿no? Mira, el famoso alcalde aquel Ah, dijo algo así como los derechos humanos son para los humanos derechos, que se exacto, ¿no? parece un poco a lo que tú Ajá, decías. Digo que es una frase hecha y una frase muy tonta. No, los derechos humanos no se pueden perder. De hecho, son humanos porque le corresponden a cada uno de los individuos que son miembros de la especie humana. Así que mientras alguien siga siendo humano y las personas no dejan de ser humanas hasta que se mueren, entonces te da derechos humanos. Lo que se puede perder son ciertas libertades cuando te castigan a cárcel, ¿no? ujú, sí, 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 Ese tipo de justo. cosas, ahí Ujú, pierdes libertades, que en algún sentido estos son derechos, pero los derechos básicos, los humanos, no se pueden perder. Y entonces, en realidad, el planteamiento del alcalde está patas para arriba. Los, lo que sucede más bien es que los humanos tenemos muchos derechos que los gobernantes y los estados no reconocen. sí, Y entonces el problema de que no los reconozcan es que las personas no los gozan. Y entonces sucede que, por ejemplo, le sucede a los migrantes en México, pero no solo en México, le sí, sucede en el mundo. en Europa y le sucede en Estados Unidos y le sucede a donde quiera que vayan migrantes pobres, serán maltratados, desgraciadamente, porque a los gobiernos y a los estados les resulta costoso y difícil garantizar los derechos humanos. Y eso pues, es una violación pues, muy grave de la humanidad. Y Sí, digo, perdón, para señalar un poco más lo grave del contexto mexicano, pues Estados Unidos y España y Francia, pues son países que reciben muchos migrantes. ujú, Y entonces, pues genera xenofobia, xenofobia y genera, pues, cierta discriminación y desprecio hacia los que llegan. Lo mismo sucede en México, sobre todo con los migrantes que vienen del sur. Pero lo irónico o lo paradójico y lo contradictorio es que México expulsa una cantidad de migrantes impresionante. Hay alrededor de 50 millones de mexicanos en el exterior. Es sí, increíble que a la vez, o sea, con qué cara se puede ujú, pedir que respeten los derechos humanos de los mexicanos en la frontera sur de Estados Unidos y maltratar a los inmigrantes que pasan por la frontera sur mexicana, que son centroamericanos, son sudamericanos y cada vez más ujú, son asiáticos y africanos y del Medio Oriente, ¿no? El mundo está lleno de migrantes, la gente está en situaciones muy alarmantes por la guerra, por la violencia entre humanos, ¿no? Por el calentamiento global. Y hay veces que a las personas no les queda más que huir. Nadie se va de su país porque sí, quiere, sí, sí, menos que quiera, ¿no? O ujú, sea, la gente se va por amor o por, sí. pero generalmente los migrantes que se van por pobreza o por violencia, pues no tenían ninguna intención de irse a su país, van buscando condiciones para vivir, ¿no? Sí, ciertamente lo que dices en México creo que se destapa con los migrantes que vienen de Centroamérica y Sudamérica, una especie de visión de que son personas que no son iguales a los que conformamos una cierta sociedad mexicana, ¿no? Y bueno, pues precisamente eso es de lo que tratas en este capítulo. Si no estoy mal, San Diego es la segunda ciudad en el mundo con más mexicanos, ¿no? Entonces habla de la cantidad de mexicanos que migran, ¿no? Precisamente hablando como del Estado y de cómo trata el Estado a los migrantes, mencionas en varias ocasiones en el libro el peligro de los dogmas, ¿no? Y que pues además está, yo creo, muy latente en lo que está pasando en México desde hace por lo menos algunos años y en este sexenio lo vemos retratado con una continuidad bastante notoria, ¿no? Si estás con nosotros, eres nuestro enemigo, si estás a favor, eres nuestro amigo y de ahí se despliega como un abanico de dogmas y también se asoman en el libro, tal vez más entre líneas, la especie del dogma religioso, ¿no? Del dogma que pues pone ciertas reglas, normas que vienen de la superstición y cómo eso tergiversa y viola los principios de igualdad, ¿no? Sí,
Mira, en realidad, y hacia el final del libro lo trato brevemente, no lo Ujú, podía tratar más porque también quería que fuera un libro breve. ujú, Imagínate que el libro se llama un tratado, un ensayo sobre la igualdad y tiene 500 páginas, ujú, pues nadie lo va a querer tomar porque va a parecer un tratado sumamente serio, ¿no? Entonces, por eso yo también quería y me esforcé por hacerlo de la manera más breve, clara, pero breve. Y entonces la parte final, los últimos dos capítulos, penúltimos dos capítulos, pues hablo un poco de la democracia. Me hubiera gustado hablar más, ujú, pero se hubiera alargado. Y esto te lo comento por lo que dices. Hay una pugna en la propia democracia entre los populismos y las tecnocracias, que las dos, en lo que se parecen es que las dos pretenden tener la verdad y entonces niegan la posibilidad del otro de tener la verdad. Y eso pues conduce precisamente al dogma, ¿no? El dogma es la verdad es mía y no es de nadie ujú, más, o esta palabra es la verdadera. Y lo cierto es que la verdad democrática, que es una construcción, no la vamos a encontrar en el mundo por un microscopio, sí, es el resultado de un proceso democrático, eso es de verdad. En todo caso es el acuerdo democrático, lo que podríamos llamar verdad. Ya sé que la palabra verdad es un poco, asusta a veces a las personas porque precisamente tienen la imagen como de la verdad eterna, universal, absoluta, sí. inmutable, que nos impuso Platón, pero también nos la impuso la religión. Y la verdad es que cuando hablamos de verdad, no forzosamente es inmutable y definitiva. Ni siquiera la verdad científica lo es. Piensen ustedes en cómo eh, el cambio de paradigma científico pues implica precisamente ir renovando o afinando algunos de los hallazgos y de las conclusiones a las que se llegan. Pues lo mismo pasa con la democracia. Lo que Ujú, pasa es que tenemos algunas verdades, déjame decir así, pues bien asentadas. Es decir, no todo está en duda todo el tiempo. Seguramente la verdad mejor asentada en la democracia es que todos somos iguales. ujú, sí, sí, Y entonces por eso, o sea, digamos, el castillo o el edificio de la democracia se construye a partir de la idea de que todos somos iguales. Si ese, esa base del castillo fuera la desigualdad, pues sería un sistema sólido, pero no sería democrático, sería ujú, otra cosa. Es decir, casi que tautológicamente democracia e igualdad van de la mano. Entonces, claro, los dogmas tienen varios problemas. El primero es que el que tú ya señalabas, no tienen, se vuelve muy complejo o difícil encontrarle salida a las posturas. Pero además luego si los dogmas van acompañados de negación de los hechos del mundo, es decir, si ya todo es tener otros datos, y con esto no solo quiero hablar de López Obrador, o sí, sea, sí, sí, sí. piensen en que Trump hace lo mismo, y por alguna razón la luz de mi cuarto, mira, tengo color de Trump, Sí, ando como sí. hombre naranja, pero les prometo que no estoy naranja. Eh, eh, es como muy común entre los populismos del mundo esta capacidad o esta necesidad de plantear otros datos, porque entonces el debate ya se va hacia las creencias, porque si no tenemos datos a partir de los cuales discutir, o sea, datos en los que estamos de acuerdo y luego discutir cuál es la mejor manera de, por ejemplo, resolver algún problema, entonces ya nos vamos a las creencias y a las emociones, y es ahí donde más Ujú, cómodos se sienten los populismos. Pero por el otro lado también es falso que toda la verdad se encuentra en la técnica o en la ujú, tecnocracia. sí, Es bastante evidente que esta idea que tenían los tecnócratas neoliberales, como les gusta llamarlo al presidente, ujú, de que necesitábamos el crecimiento de la economía a fortiori para luego con eso lograr que creciera el Producto Interno, el Producto Interno Bruto per cápita, pues se demostró que si no tienes un Estado que redistribuya la riqueza, pues el crecimiento lo único que genera son pequeñas cúpulas con mucho dinero y grandes masas sin recursos. ujú, Entonces, no basta tampoco el dogma del crecimiento económico. Digo, estoy dando un ejemplo. ujú, Y entonces lo que necesitamos son formas en las que populismo y tecnocracia puedan hablarse.
pero justamente está, y además esto o sea, no es una fórmula para el día de hoy, es una fórmula que la democracia ha logrado sortear esa fórmula hace muchas décadas. Lo que pasa es que justamente ahora estamos otra vez en este ciclo donde parece que populismo y tecnocracia se dividen Mm, definitivamente y no se pueden hablar, y entonces sucede lo que tú decías, o estás conmigo o estás contra mí, mm. y entonces todo se vuelve más dogmático. Y el problema es que donde hay dogma, difícilmente se puede hablar, y donde difícilmente se puede hablar, lo que sucede es que se acaba el parlamento, o sea, el diálogo parlamentario, y se imponen las mayorías. Y desde hace mucho tiempo está muy claramente asentado que, por supuesto que puede haber, por supuesto que puede haber una dictadura de la mayoría. Si todo se vota, pues mañana las minorías no van a tener ningún derecho, porque Sí, así lo han decidido sí. las mayorías. Y eso pues atenta contra el principio básico de igualdad, como tú Ujú. decías, que si algo dice es que tenemos el derecho de pensar distinto y tiene que estar garantizado por el Estado. Sí, me gusta lo que dices de precisamente que la democracia es una construcción pues inventada por el hombre, ¿no? No la encuentras en un microscopio, no tiene, y a partir de ahí pues no tiene evidencia científica ni una base científica, y más bien se basa en filosofías y en construcciones sociales. Me gusta que retomas a Anne Arendt, esta escritora que también en el ensayo de Eichmann en Jerusalén, pues trata a Eichmann, este nazi que bueno, fue artífice sobre todo de la organización de los trenes llegados a Auschwitz como una persona en igualdad, ¿no? Sin por supuesto quitarle su condición de nazi o de criminal de guerra. Pero mencionas de ella y haciendo un poco el símil con la construcción inventada por el hombre de la democracia, de que pues en realidad no somos iguales, ¿no? Físicamente somos diferentes, biológicamente somos diferentes, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Pero le conviene a la política y a la democracia que seamos iguales. A partir de ahí, parte de una paradoja, ¿no? No somos iguales, en realidad, y eso lo mencionas en el libro, pero en la construcción sí debemos tratarnos como iguales, ¿no? Un poco ahí, me parece que es de los últimos capítulos y esa cita me gustó, ¿no? Eh, además de que quería también un poco puntualizar en el título del libro, que se me hace bastante revelador, ¿no? No puedo respirar, que es, bueno, la frase icónica de George Floyd que dijo no sé cuántas veces antes de morir, ¿no? No puedo respirar mientras el policía gringo le tenía la rodilla en el cuello, ¿no? Y él agonizaba. Partiendo de esa imagen que da título al libro, también construyes mucho de un par de capítulos, ¿no? Que nos hables sobre ello. Mira, sobre la primera parte, Mm, es cierto, somos iguales en lo fundamental, pero somos mm. iguales para ser distintos. Sí, Eso digo, claro. parece Sí, un sí, jueguito de palabras, pero no es sí. un jueguito de palabras. O sea, lo que sucede es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de inventarse su propia vida. Es decir, yo en el libro le llamo el propio relato de quiénes somos, Ujú, que puede parecer que quizá nadie lo ha oído así, pero así se expresa en muchos libros. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me miro al espejo, si es que se mira al espejo, cuando yo en la noche pienso sobre mi vida, sobre a dónde quiero ir, sobre lo que he hecho, estoy haciendo un relato en mi vida. Las personas, quieran o no quieran, en algunos momentos reflexionan. Hay momentos muy típicos cuando cumplimos años, cuando estamos a punto de tomar el trago, cuando se celebran las 12 campanadas del Año Nuevo. Es decir, hay ciclos que obviamente por ser el cierre, pues nos lleva a pensar qué hemos ido, por dónde hemos ido y todavía, si tenemos tiempo, pues planear hacia dónde queremos ir. Eso es relato. Y lo interesante es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacer ese ejercicio y de hecho, además de tener esa capacidad, también tenemos la capacidad racional de planear cuáles son los mejores medios para alcanzar esos planes que hicimos. Y esas dos capacidades son de todos los seres humanos, a menos que sea un accidente o haya alguna enfermedad o alguna formación distinta en el cerebro o en el cuerpo, ¿no? Lo cual no excluye a las personas de tener los derechos, pero ujú, digamos, son casos específicos. Pero entonces, precisamente son esas capacidades de soñar y planear, déjenme decirlo así, ujú, las que nos igualan y las que tenemos que proteger. Entonces, es a partir de ese punto fundamental y básico, la capacidad de soñar y planear,
que construimos derechos para proteger esa capacidad de pensar y de planear. Pero claro, entonces piensen ustedes que si eso queda bien protegido, el resultado va a ser la diversidad y la pluralidad, Claro, sí, sí, sí. porque cada quien va a planear y soñar y planear cosas distintas. Y entonces ahí viene la parte que tú también decías. Entonces, el gran problema es cuando lo que se pretende es que en esa segunda etapa, es decir, a la hora de planear, de soñar y planear, se nos iguale. Es decir, eso quiere decir que se Sí, reduzcan las posibilidades que tenemos de escoger. Eso es empobrecedor de la libertad humana y eso es lo que muchos gobiernos autoritarios pretenden. Por eso se cierran las carreras de humanidades, por eso las teocracias prohíben que las mujeres estudien, etcétera. Entonces, el problema es que no podemos pensar que la defensa de la igualdad básica es la defensa de la igualdad en el segundo momento, porque no lo es forzosamente. Y entonces, pues ahí Hannah Arendt hace una defensa muy brillante de la igualdad. Lo que pasa es que yo en el libro discrepo brevemente de ella, ujú, pero en una segunda etapa discrepo sobre todo, no en el contenido de lo que dice, sino en la forma en la que llega a defenderlo, pero estamos de acuerdo en el contenido. Y por el otro lado, hablabas de George Floyd. ujú, Yo ya estaba escribiendo el ensayo cuando se dio la tragedia de Minnesota, le podemos llamar. Cuando este policía trató bueno, arrestó, bueno, detuvo y trató de someter a Floyd con violencia ujú. extrema, tan extrema que le costó la vida. Alguien grabó aquello y entonces muchos oímos, no quiero decir que todos, muchos oímos el angustiante gritar de Floyd cuando estaba perdiendo la vida. Sus gritos al principio son muy intensos y luego va perdiendo el último suspiro hasta que queda tendido e inerte en el piso. Cuando leí sobre ese caso y además luego se volvió a disparar el movimiento de las vidas negras también importan, entonces entendí que el ensayo había encontrado su título. Es poco común que suceda así. Bueno, no sé si es poco común, pero la verdad es que es muy, suena curioso, ¿no? Que algo tan dramático sea buena fortuna, pero digamos, Sí, para mí fue lo que le dio título al libro, y no solo título, le dio camino, porque una vez que sucedió esto y que lo mm. tomo para el libro, entonces también encuentro otras tantas historias que se relacionan con esto y que funcionan muy bien para narrar la importancia que tiene la igualdad básica. Sí, 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 creo que a partir de ahí es un punto poderoso para partir del libro. Pues bueno, yo se lo recomiendo mucho. No puedo respirar, un ensayo sobre la igualdad de Luis Muñoz Oliveira. Pues nada, agradecerte Luis por el espacio, por estar acá. La verdad es que un gusto poder charlar sobre este libro. Me lo eché rapidísimo, me lo eché en 2 días, si no estoy mal. La verdad es que se lee bastante fluido y resulta bastante interesante, te digo, desde un punto de vista que da el aire y la atmósfera todo el tiempo, de que esté escrito para que lo disfrute cualquiera y pues eso lo agradecemos bastante. Pues qué bueno, José, yo te agradezco muchísimo el interés, la No, gracias a lectura, la ti. entrevista, la amistad, y aquí estamos, para lo Un que se gusto, como necesite, siempre, verte y charlar un rato. igualmente. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigos de Purgante, por el espacio, por la entrevista y bueno, pues nos estaremos viendo más adelante.